Hoy nos acompañan Ferdinand Álvarez, asambleísta por Guayas de la bancada de gobierno ADN, candidato a la reelección y ex militante de la Revolución Ciudadana. Carolina Jaramillo, comunicadora, estratega y analista política. Y completa este panel Jan Cano, periodista y editor general de Diario La Hora. Gracias por estar un nuevo domingo en Políticamente Correcto, su programa de periodismo, análisis y conclusiones. Hoy vamos a hablar del año de gobierno que cumple el presidente Daniel Noboa y de cómo sus dos principales desafíos, la lucha contra la inseguridad y las políticas de incentivo económico para los más jóvenes, prácticamente han pasado a un segundo plano en medio de esta pavorosa crisis energética que podría trastocar incluso los planes de reelección del joven mandatario. Por lo tanto, es momento de hacer un zoom in a todo lo que ha significado este intenso año para descifrar el modelo Noboa. Claudia. Este año de gobierno quedará marcado para el presidente Daniel Noboa por su explosiva gestión en el ámbito político, factor que se puede examinar desde dos ejes: su manejo del legislativo y los conflictos con diferentes adversarios políticos. Veamos. Mi familia y yo hemos experimentado persecuciones políticas a lo largo del tiempo por diferentes gobiernos. Y a pesar de no olvidar los malos ratos vividos, siento la obligación de poner a mi país primero y romper este ciclo de revanchas. Este fue el mensaje que Noboa dio en su primer día como presidente, un discurso alejado de la riña, que en los primeros meses permitió que la Asamblea le aprobara 5 leyes urgentes. Noboa ha sabido controlar al legislativo, aún después de la ruptura con el correísmo y el Partido Social Cristiano. Prueba de ello fue la aprobación de otra ley urgente en materia energética para abrir la inversión privada, así como el bloqueo a los juicios políticos contra la fiscal Diana Salazar, la ministra del Interior Mónica Palencia y la canciller Gabriela Sommerfeld. La habilidad en el manejo del legislativo no tapa el rasgo esencial del gobierno, sus múltiples enfrentamientos con figuras de peso nacional. La primera de ellas es la vicepresidenta Verónica Abad. El gobierno decidió apartarla del poder enviándola a Israel en medio de una guerra con Palestina. Luego se abanderó de la denuncia por el llamado caso Nene que involucra a su hijo. Además, está el sumario administrativo del Ministerio de Trabajo que la suspenderá por 150 días a fin de que no reemplace a Noboa. Esta acción coincidió con la cumbre iberoamericana en Cuenca, donde no asistió ningún presidente de América Latina. Especialistas señalan que hay descontento internacional por la suspensión de la vicepresidenta y respetando la Constitución. Con el correísmo, el punto de ruptura fue la irrupción en la Embajada de México para arrestar a Jorge Glass. En respuesta, Rafael Correa promovió sanciones internacionales, intentos que no prosperaron. Pero México sí rompió relaciones con Ecuador. Con Aquiles Álvarez, el alcalde de Guayaquil, las disputas comenzaron por el simple hecho de no asistir a actos solemnes, pero escalaron cuando el gobierno denunció a él y a su hermano por presunto tráfico de combustibles. Hay un proceso judicial en marcha. Finalmente está la guerra contra Jan Topic y su familia. El 10 de noviembre, el Tribunal Contencioso Electoral, acusado de estar sometido al gobierno, lo descalificó como candidato. Y una semana después, Arcotel revocó la concesión del cable submarino a la empresa familiar Topic, criticada por ir más allá del ordenamiento jurídico. Como vemos, Carlos, en 12 meses Noboa pasó de un discurso conciliador al confrontativo. Su afán por reelegirse lo llevó a este cambio. Inicias el debate. Muchísimas gracias, Claudia, por ese primer enfoque. Asambleísta, buenos días, bienvenido a Políticamente Correcto. ¿Podemos decir que este ha sido un año exitoso para Daniel Noboa o dejó de ser ya un año exitoso para Daniel Noboa? Más que un año exitoso para un gobierno, ha sido un año de retos para el Ecuador, con un presidente que se ha enfrentado a absolutamente todo lo que estaba podrido en el Ecuador. Poner orden en el país es lo que ha molestado no solo a los grupos políticos, a las mafias, a los grupos narcodelictivos. Y como recibió el presidente Daniel Noboa el país, recordemos primero cómo recibió en el aspecto económico. Más de 4.500 millones de dólares en atraso, con un déficit de más de 6.000 millones de dólares. Y además, una crisis de inseguridad, una crisis de falso diálogo con los partidos políticos, donde el presidente pretendió instaurar un diálogo con los partidos políticos, si no bien es cierto. Así lo dijo cuando se posesionó ante la Asamblea Nacional. Sin embargo, Carlos, ¿qué es lo que sucede en el país?
Decimos que la política es de consensos, la política es de diálogo. Es verdad, pero lo que no es la política es seguir aupando lo que ha estado podrido en el país. Y cuando el presidente Noboa le pone un alto a estos partidos políticos, evidentemente les molestó, le incomodó. Pero hacer lo bueno, corregir las cosas que han estado podridas en el país, en eso no hay negociación. Entonces usted siente que no hay un desgaste. No, porque la ciudadanía, mire, pese a todo, usted puede observar dentro de las encuestas y lo que palpamos nosotros en las calles también, lo que dice la ciudadanía. Primera vez que un presidente se para firme y hace lo que debe hacer. Primero, enfrentarse a la delincuencia, no pactar con las mafias, enfrentar a los partidos políticos, invitándolos a hacer lo correcto y lo bueno para el país, no aupando la impunidad, no aupando tampoco las peticiones de los partidos políticos que no son una agenda en común para el país, son una agenda partidista de los partidos políticos y una agenda ajena a las necesidades del país. Carolina Jaramillo, buenos días. Entonces, podríamos decir que viene un año exitoso para Noboa. Vino un año exitoso para Noboa. Yo no sé si viene un año exitoso o ha sido un año exitoso para Daniel Noboa. Creo que los discursos políticos tienen una patética forma de envejecer. Escuchar en el intro al presidente decir que quiere romper el ciclo de revanchas y ahora mismo mirar lo que está ocurriendo con la vicepresidenta, lo que ha ocurrido con la irrupción en la embajada, el bloqueo a Topic y la brutal represión a los manifestantes, a mí me permite decir que más bien se ha retomado con una fuerza muy enérgica el tema de las revanchas políticas. Volvimos a lo mismo. Sí, por supuesto. Y esto no es raro en el Ecuador, Carlos. Es decir, yo creo que se está reeditando la historia de la vieja política en el Ecuador con un nuevo rostro. Y me llama poderosamente la atención lo que dice el asambleísta, porque sin duda, yo creo que todos los mandatarios, no existe ninguno que no asuma un gobierno con desafíos y con retos. Y creo que Noboa se ha enfrentado a muchos de estos con bastante éxito. Y no es necesario quizás haber cambiado, haberse convertido en un líder más firme, una persona que tenga que confrontar precisamente para enfrentar los problemas que en algunos casos pueden ser exitosos y los que dice el asambleísta para lograr combatir a las mafias. Estoy completamente de acuerdo, Carlos. Es más, yo creo que la opinión pública, los ciudadanos y la clase política no debería temerle a la confrontación política, porque, digamos, Ferdinand decía que la política es llegar a acuerdos, es llegar a consensos, pero el proceso para llegar a esos acuerdos indispensablemente nos requiere el conflicto, el diálogo, la confrontación de ideas. Esto no quiere decir que se deba eliminar a tus enemigos o a tus adversarios políticos, que es lo que me parece que ha iniciado el presidente. O sea, ¿se trastocó un poco la línea de la confrontación, Jan, a la línea del enfrentamiento? ¿Esa es un poco a la línea ya de acumulación de poder? Yo creo que el presidente Noboa no ha dejado de ser un confrontador, porque cuando él asume, luego de que la Revolución Ciudadana, el Partido Social Cristiano, atacan sin piedad al presidente Lasso, se esperaba pues justamente que esos errores sean enmendados, y lo que hizo fue pactar en un principio con la Revolución Ciudadana y con el Partido Social Cristiano. Pero les resultó, aprobó leyes. Pero esa es la confrontación con el anticorreísmo. Acuérdate que él decía, yo soy anti nada, ¿no? Y ahora vemos un presidente que obviamente sigue confrontando, ¿no es cierto? Pero desde la otra orilla. Es decir, lo que vemos es que él se ha ido acomodando, va aprendiendo, creo yo, y los problemas han sido enormes. Yo creo que exitoso el gobierno no ha sido exitoso, ¿no? Ahí está un desgaste de más o menos 36 a 40 puntos según las encuestas. Pero es el promedio que tienen todos los presidentes, más o menos. El tema es el tiempo. Es una cosa muy rápida. ¿Hay muy acelerado? ¿Es muy acelerado? O sea, yo veo es una caída y eso está reflejado en varias encuestas. Además, otras mediciones que, digamos, no han sido tan públicas como la última de Comunicaliza, que por cierto tenemos una ausencia de mediciones porque hay un reglamento del CNE que les coarta, se volvió un sensor de las encuestas. Creo que es mejor. El 57% de la población, según la última medición de Ipsos, dice que el país va por el camino equivocado, el 57%. Pero eso quiere decir también que a lo mejor quieren buscar
sostener este gobierno en las elecciones para que termine de hacer una tarea. Tiene un reto. Cansado de que haya tantas interrupciones, eso sí, ¿no? Por supuesto, o sea, la gente quiere estabilidad, pero no quiere regresar pues al autoritarismo de la Revolución Ciudadana tampoco. Por eso es que Quito lo rechaza. A mí me sorprende que Quito, según la última encuesta de Comunicaliza, tenga mayor rechazo que en Manabí, que es un centro del correísmo, político del correísmo. Ferdinand, para irnos asambleísta, para irnos a corte, ¿se está midiendo ese nivel de desgaste, de provocación quizás que a lo mejor se le salga de las manos al gobierno en este primer año? Cuando haces las cosas correctamente y no pactas con la mafia, no pactas con los partidos políticos, sino que tu concentración está únicamente en hacer el bien para la ciudadanía, evidentemente va a haber un desgaste. ¿Y el pacto con el correísmo y los socialcristianos al inicio que dice...? No fue un pacto, en la Asamblea Nacional, insisto, la política es de consenso, ese consenso que existió, todos sabíamos en el momento de la crisis que vivía el país, que necesitábamos este tipo de leyes para sacar adelante el país, fue lo que ocurrió. Luego que el Partido de la Revolución Ciudadana pretendiera arrinconar al presidente con ese tipo de solicitudes para la impunidad, ahí tampoco. Bien, nos vamos a un primer corte comercial, seguimos aquí en Políticamente Correcto. Hacemos una primera pausa en el análisis en Políticamente Correcto y al volver continuamos con las frases del presidente Daniel Noboa que han sido polémicas en estos 12 meses. No se desconecte. El presidente Noboa se ha ganado la fama de ser un mandatario de pocas palabras. Sin embargo, a un año de gobierno, su gestión se ha distinguido por una serie de frases sorpresivas en temas delicados que no pasaron desapercibidas por los ecuatorianos. Veamos. Su triunfo electoral 2023. Entonces no sé por qué la gente votó por mí. Because he's nice, because he's handsome, because something incredible. La política de seguridad. Hay un plan bonito. No se lo cuenta Fito todavía. Ya la penitenciaría litoral va a dejar de parecerse más al Quicentro. La economía. Volcamos nuestros esfuerzos en corregir el rumbo de una economía que se dirigía al precipicio. Durante estos 11 meses hemos estabilizado nuestra economía a pesar de la brecha fiscal de más de 4.000 millones de dólares que recibimos. Su contacto con la gente. Nosotros venimos, como dice Roberta, los tenemos bien puestos y tenemos el vigor de carpintero, por lo menos 3 palos pegamos. La vicepresidenta. No, ella se va a salir solita, yo creo. Nunca negó que iba a darle el indulto a Rafael Correa. Acuérdense. Y tiene a un hijo procesado y al novio procesado. Gustavo Petro y los apagones. Vi ahí en la prensa que hablaba de que hay que ayudar a Ecuador. Hay que ayudar a Ecuador. El primero debería ser él. Bien, Giancarlo, entonces ahí tenemos un mini retrato del presidente. Un presidente que tiene que ser polémico para poder gobernar un país polémico como el Ecuador. Eso no lo podemos negar, es parte de la cultura política. Y de la confrontación también. El estilo, bueno, hay gente que le gusta, hay gente que rechaza, gente que lo llama machista, misógino y demás, ¿no? Pero yo creo que eso es parte de este populismo ecuatoriano del que todavía no salimos. Entonces, yo creo que los problemas están ahí, no importa cómo el presidente se refiera a tal o cual, o sea, lo importante es si es que el presidente ha podido resolver los problemas que en verdad nos agobian. Los apagones, la inseguridad, el desempleo, la corrupción, ¿no es cierto? Y mire, o sea, hay analistas que dicen que al gobierno no le culpan de los apagones. Igual, esta última encuesta de Ipsos, luego de casi varias semanas de apagones durísimos, ¿no es cierto?, el 32% en primer lugar ya le culpan al gobierno nacional de lo que estamos pasando ahora. Entonces, obviamente tenemos 5.5 millones de personas que están en el desempleo y en el sector informal, en inseguridad, o sea, no hemos podido ni siquiera tapar el envío de coca, o sea, uno de los productos de exportación del Ecuador es la cocaína desde los puertos. Lo que pasó en España fue espantoso. Entonces, yo creo que no podemos quedarnos en este tipo de expresiones del presidente, no podemos perdernos. Está bien para las redes sociales y para los TikToks y para esas cosas, muy bien. Pero yo creo que el país merece más, porque necesita más. Los problemas están ahí vigentes y le va a tocar a él
o si es que pierde la elección, le va a tocar al que venga. Asambleísta, el país, dice Giancarlo, está para más. ¿En qué momento vamos a sentir ya quizás unos mayores resultados a los que se han podido Mire, vamos porque al inicio del programa salieron varios fragmentos, ¿no? El tema, la ruptura con el correísmo por el tema Jorge Glass, no ceder la impunidad, o queríamos como ecuatorianos ceder la impunidad. Yo creo que nadie aquí en el panel, ni los ecuatorianos que nos están observando, quisiera ceder a la impunidad. El tema de la vicepresidenta constitucionalmente está bajo las delegaciones que el presidente le haga. No es menos cierto, y yo le he dicho en el Pleno. Y sí, y es importante tener verbos a usar correctamente. No está destituida, está suspendida. Ahora, que la ley le franquea varios recursos para que ella pueda usarlo y pueda ejercer su derecho, por supuesto que sí. Pero si no le gustó, no le gusta, y entiendo que así lo está haciendo en materia constitucional, en lo contencioso administrativo, es lo que establece el sistema legal. Ahora, vamos, Carlos, porque es importante el tema, el tema económico, si me permite, porque es importante. Decimos el país está para más, y sí, el país está para más y el presidente Daniel Noboa ha tomado las decisiones correctas y necesarias para estabilizar la economía. Yo lo dije al inicio, ¿cómo recibió el país? ¿Cómo estamos actualmente? Las exportaciones, datos del Banco Central, han aumentado el 11.3% en comparación al término del año 2024 en comparación con el año 2023. ¿En cuánto tenemos actualmente también el presupuesto general del Estado en lo que es el PIB? Lo teníamos nosotros en 12.000, actualmente lo tenemos en 12.806 millones, es decir, 15% más respecto al periodo del 2023. Económicamente el país se ha recuperado económicamente, estamos estables económicamente. Ahora, que la crisis energética nos ha generado un impacto económico, nadie lo puede desconocer. Y como lo decía el presidente, nos enoja, nos molesta a todos los ecuatorianos, no solamente, no a uno, a todos los ecuatorianos, que estamos tomando las decisiones correctas para solucionar eso, por supuesto que sí. El tema económico lo voy a manejar en el siguiente bloque, pero quiero volver a un tema adicional. ¿Qué hizo usted? O sea, ¿qué hizo que usted decidiera apoyar a Noboa cuando usted fue electo por la Revolución Ciudadana, independientemente del conflicto personal que se generó? Pero ¿por qué en lugar de ser un asambleísta independiente usted decide acompañar este proyecto? Mire, cuando vi que el presidente no estaba cediendo a las peticiones antojadizas de los partidos políticos, cuando vi que no estaba cediendo a las peticiones de impunidad, a las peticiones de no pactar con las mafias, y enfocarse en resolver los problemas de la ciudadanía, yo dije, ahí es donde debo estar. Asambleísta, usted que conoció de cerca la Revolución Ciudadana y que ahora está trabajando con el gobierno de Noboa, ¿no podríamos decir que el país irremediablemente está pasando de un modelo autoritario a otro? Con estos mensajes estamos viendo esta actitud totalmente controversial de que Abad no asuma el poder bajo ninguna circunstancia, incluso los problemas internacionales que se le ha ganado, independientemente del objetivo final. Pero el caso Glass y el caso Abad ha generado una molestia internacional. Entonces es exponer al país a cosas mucho más complicadas por unos afanes políticos. Esa podría ser una lectura. Bueno, el conflicto internacional con México está eso ya en un proceso internacional. No le dieron medidas cautelares al país al inicio, así que yo creo que como país en defensa vamos por buen camino respecto a aquello. En respecto al tema de la vicepresidenta, lo he dicho, y mire, una vicepresidenta que pretendía tomarse la presidencia solamente para hacerle el partido o hacerle juego a los partidos políticos, y ella lo manifestó abiertamente, que ella podría haber dado quizás un indulto al expresidente Rafael Correa y quizás también al señor Jorge Glass. Entonces una vicepresidenta que su agenda no era la agenda ciudadana, era una agenda partidista por el pacto que había realizado con estos partidos políticos. En eso evidentemente yo creo que nadie de los ecuatorianos va a estar de acuerdo. Carolina Jaramillo, con todo lo que nos ha señalado Jan y nos ha señalado el asambleísta, ¿podríamos decir que hay un proyecto político en Ecuador que se llama Daniel Noboa, un modelo Daniel Noboa ya incubado en Ecuador? No, por supuesto que no. No existe un proyecto político llamado Daniel Noboa porque si
Vamos desde varios frentes, ¿no? Si comparamos las ofertas de campaña de quien fue candidato Daniel Noboa versus el desarrollo de este año, no ha habido una adecuada implementación de lo que se prometió. Empezando por ahí, ¿no? Hubiéramos pensado que las propuestas de campaña eran esto, ¿no? Una propuesta de plan, una visión de país. No ha habido esa implementación, por lo tanto, mal podríamos decir que hay un proyecto de país, ¿no? Empezando por ahí. El asambleísta ha hecho mención de algunas cifras económicas. Podemos nombrar varias cifras macroeconómicas para decir que al país le está yendo bien. Yo quisiera contrastar con algo. Actualmente, de cada 100 hombres, solo 42 tienen empleo adecuado. Pero yo siempre voy a incorporar la perspectiva femenina y feminista en este debate. A esa cifra, solo 27 mujeres tienen acceso a empleo adecuado. Entonces, Carlos, sí, podríamos mencionar algunas cifras para intentar decir que la economía está mejor. Pero si se te cae la crisis eléctrica, obviamente va a haber más despidos. Exactamente. Y él no tiene la culpa de eso en total. Sí, por supuesto. No podríamos decir que tiene la completa responsabilidad, pero es del gobierno en funciones, Carlos. Y no podemos esconder que para ninguno de los candidatos que se postuló en el proceso anterior era desconocido que se venía una crisis energética. Entonces, ahora decir que la economía ecuatoriana está en mejores condiciones, ok, tengamos este debate luego del impacto que va a tener la crisis energética. Todos los gremios empresariales, de trabajadores, de colectivos sociales, ya nos están diciendo que apenas estamos sintiendo el inicio del impacto que tendrá esta crisis. Y yo he mencionado... se va a postergar, o sea, se va a alargar muchos meses. Y yo he mencionado algunas cifras que digo, al menos deberían traerse al debate si vamos a hablar de temas económicos. Solo 27 mujeres de este país, de cada 100, tienen empleo adecuado. ¿Las movilizaciones asambleístas no son una manera de medir un descontento social? No, las manifestaciones, a ver, ¿quiénes provocan las manifestaciones? El mismo grupo de siempre, los mismos grupos de siempre. O ustedes ven a grupos desconocidos o ciudadanos que realmente salgan de sus casas, de sus barrios, a manifestarse pacíficamente. Eso no vemos. Las manifestaciones son producto de ese desgaste que los partidos políticos no han podido generar al presidente Daniel Noboa, y lo que provocan es ahora decir, bueno, salgamos a las calles o nos olvidamos de esos $2 millones que capturaron el aeropuerto a la entrada a estas personas que venían del aeropuerto. Coincidencias. Aquí en el país, en materia política, no hay coincidencia. Eso es producto de estos grupos que quieren instaurar el caos en el país, desestabilizar constantemente. ¿O acaso, mire, la desestabilización al presidente Daniel Noboa no ha sido solo a través de la Asamblea Nacional, y lo hemos observado a través de su misma vicepresidenta. Mire, la desestabilización de los grupos por parte de los grupos políticos del presidente Noboa, el tema es que no ha tenido resultados, porque la ciudadanía ya no está para eso. La ciudadanía no se le puede mentir ni engañar. Nos vamos a un siguiente corte comercial. Al volver del corte seguimos con el análisis sobre el año de gobierno del presidente Daniel Noboa y hablaremos sobre los resultados en materia de seguridad y economía. No se desconecte de la señal de Coavisa. Para tener una visión sobre los resultados del gobierno en este año de gestión, valdría concentrarse en 3 temas clave y darles una valoración. En el semáforo que tenemos en pantalla podríamos ubicar en la luz verde a la política fiscal del gobierno, que ha sido responsable. Se tomaron medidas complejas pero necesarias, como subir el IVA en 3 puntos, así como otros ajustes tributarios que debieran darle al fisco unos $15.700 millones, es decir, un 14% más que en 2023. Se han respetado los términos del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y redujo el subsidio a las gasolinas Extra y Ecopaís. Sin embargo, estos esfuerzos fiscales no serán suficientes para evitar que el déficit fiscal sea de 4.000 millones y que los retrasos heredados del gobierno anterior sigan, igual en 4.000 millones. En amarillo, como señal de alerta, está el combate a la inseguridad. Noboa impulsó una consulta popular y se ha beneficiado de reformas y equipamiento gestionado por el gobierno anterior.
Sin embargo, hablar de la reducción de las muertes en un 18% aún no es suficiente. Además, por la última masacre en la penitenciaría del Litoral, donde murieron 15 reos, hay la preocupación de que otra vez se ha perdido el control carcelario. Finalmente, y como gran luz roja, está el manejo de la crisis energética. Noboa asumió el gobierno en noviembre de 2023 con apagones por un déficit de generación eléctrica de 450 megavatios. Y ahora el déficit supera los 1.400 megavatios, por eso los cortes de luz que van de 8 a 12 horas diarias. Y el otro tema tiene que ver con el desastre petrolero. La producción de hidrocarburos ha caído en un 10% en este año y Petroecuador no puede sostener un solo gerente por más de 3 meses. Lo cual nos advierte que el colapso energético es inevitable si el régimen no toma medidas de fondo con celeridad. Carlos, ¿cuál de estos indicadores impactará más en la ciudadanía a la hora de evaluar la gestión del mandatario y su gobierno? Continúas con el debate. Carolina Jaramillo, ¿cuál de esos indicadores van a afectar más o pesar más en la gestión del presidente en este cierre de su año de gobierno? Creo que para el ciudadano común, para el electorado, para la familia ecuatoriana, la discusión sobre temas tan específicos como la producción petrolera, la crisis energética, entendida como el déficit de megabytes y todo esto, son discusiones, digamos, que están en otro nivel. Yo creo e insisto que lo que más impacta en el ciudadano común es aquello que vivimos en la cotidianidad. El hecho de no poder encender la luz, el hecho de no tener un empleo, el hecho de no poder conectar a tus hijos cuando les piden que se conecten a través de clases virtuales. Y yo creo que es esa relación que tenemos con la cotidianidad lo que finalmente, y ya lo decía Jan, le está pasando una factura al gobierno nacional. Apagones matan reelección. No te podría dar una respuesta ahora mismo porque yo insisto y lo he dicho también, creo que en este momento el presidente tiene una enorme ventaja y esa ventaja es que el sitio de la oposición está vacío. No hay alguien que confronte con la suficiente solidez al presidente de la República para ubicar un relato que haga un contrapeso o haga un equilibrio. En esas condiciones de ventaja, el presidente fácilmente, si lograran resolver en las próximas semanas o como él ha ofrecido en los próximos 8 días o 6 días, la crisis energética, que él ha dicho que en diciembre se acaban los apagones, entonces, quién sabe, y él podría remontar. Si Noboa dice que en diciembre se acaban los apagones, podríamos concluir que el 1 de diciembre ya no va a haber apagones. Es la oferta que ha hecho el primer mandatario. Es decir, de hoy al 1 de diciembre faltan 6 días. O sea, en 6 días ya no vamos a tener apagones. En teoría, son las palabras del presidente Noboa. Y bueno, digamos que la palabra del presidente Noboa viene bastante desgastada, pero él ha hecho mano nuevamente de este tipo de ofertas para decirnos que eso va a pasar. ¿Y qué pasa si eso no se cumple? O sea, ¿cuánto le puede afectar al presidente eso? Bueno, él viene en una escalada más bien lo contrario, él viene decreciendo en los niveles de aprobación. Ahora, esto no necesariamente es proporcional a la intención de voto. Mi lectura, sin embargo, es que mientras se profundice la crisis energética, esto sin duda va a tener un impacto en las preferencias electorales. Jan, ¿cómo podemos ver el país en función de estos indicadores? Hace un momento señalabas un poco que no ha sido un presidente efectivo, ha tenido algunos errores, pero cosas que sí valen la pena revisarse, como por ejemplo la política fiscal, esa responsabilidad con la cual quiere manejar las cuentas fiscales, creo que es un tema positivo, ¿no? Sí. Y en la hora ustedes lo han reconocido en algunos reportajes. De hecho, sí, o sea, es decir, la eliminación de los subsidios a la gasolina, por ejemplo, era necesario. Subir el IVA. Y todavía más, o sea, yo creo que se quedó corto el presidente. La subida del IVA, ahí creo que hay un problema, ahí hubo un problema, porque de hecho en las encuestas se ve que en 3 puntos de su gestión hay un quiebre hacia abajo, ¿no? Pero está bien. El primero es el IVA, el segundo es los primeros apagones y luego los segundos apagones. Entonces eso es lo que... O sea, 3 momentos le tres momentos al presidente. Apagones de abril, IVA y apagones de septiembre, octubre. Correcto. Ya, entonces, interesante. Lo que el presidente ha ido, digamos, por el tema fiscal, interesante, creo que puede ponerle incluso más. Y no ha sido una visión electoralista, sino una visión de gobierno. O sea, bueno, de necesidad también, ¿no? Claro, pero de necesidad porque el Ecuador necesita dinero. De hecho, el próximo gobierno, sea el de Daniel Noboa o sea cualquier otro, va a necesitar un poco de dinero y va a tener que ajustar más.
O sea, es decir, son 4.000 déficit y creo como 5.000 más o menos que puede llegar a los atrasos. Billetitos de 10.000, billetitos O de sea, 10.000 claro, millones. entonces, ¿y quién le va a prestar la plata? O sea, y hay que cuidar la dolarización, ¿no? Ya. ¿Y quién le va a prestar la plata? Cualquiera. Hay que cuidar la dolarización, eso es lo que nos mantiene a flote, lo que no ha hecho que nosotros en verdad seamos como Argentina, como Venezuela. Es decir, que fabrican Ya. billetes y le meten ceros, pero hay, digamos, en ese punto es crítico también, o sea, por un lado el manejo fiscal, pero por otro las ventas han caído. Las ventas esperan este año cerrar en negativo, el crecimiento del país en negativo. Ojalá el próximo año exista una O sea, recuperación. la economía real es la que se ha deteriorado. La economía aunque las real, cuentas por eso, fiscales se han yo creo fortalecido. que la inseguridad sí, es decir, afecta. Creo que el presidente afortunadamente no ha manipulado la estrategia que venía desde el Comando Conjunto desde hace unos 3 años, y eso es muy bueno. Y como que la gente entendió que es un tema complicado de resolver. Sí, ¿no? y vamos avanzando y vamos a tener que convivir, y esto está para largo también. Sin embargo, el tema económico es muy duro, ¿no? Es muy duro. Hay inversiones que están estancadas 2 años. Es espantoso eso. Claro. Y hay personas que se demoran hasta 2 años en conseguir empleo, Carlos. Creo que Carolina quería decirme algo. Sí, es que con todos los datos que Botas dan, a mí se me vienen a la mente algunas cuestiones que es imposible no mencionarlas, ¿no? Sí, es un gobierno que creo que con las decisiones que tomó, el incremento del IVA, los subsidios, ha tenido y ha logrado fondear, digamos, el Estado. Solo un tema para hablar de eso. Desde Maguad hasta acá, o sea, en 25 años se ha logrado una subida de IVA tan fuerte. Pero fíjense Que en eso es estas importante, o sea, contradicciones, ¿no? eso marca un fin de un paradigma al menos. Sí, pero fíjate, Carlos, en estas contradicciones. A la fecha, el Ministerio del Interior ha ejecutado el 45% del presupuesto y Defensa el 43%. Estamos a 2 meses de que se acabe el año. Entonces, a ver, si es un gobierno que resuelve, yo me pregunto, ¿qué están haciendo con los presupuestos asignados a estas 2 carteras de Estado que en este momento son fundamentales? Porque uno de los problemas que estamos atravesando es precisamente la crisis de inseguridad. Bien. Ahora sí, asambleísta, y tiene 2 visiones y una adicional. Usted en el bloque anterior mencionaba que las exportaciones han crecido, que son más una respuesta de la gran capacidad que tiene el país y la empresa privada para salir adelante. Pero las cuentas petroleras son un desastre, asambleísta. Vamos con datos del Banco Central, datos reales. Exportaciones han crecido un incremento del 11,3%. Las no petroleras. Las no petroleras. Ya, ok. Que son de la empresa privada, no del Estado. Claro, pero eso es lo que genera la confianza también. Sí, de acuerdo. Porque si hacemos la comparación con el año 2023, mire, los ecuatorianos somos exigentes consigo mismos y ese es el éxito que este país siempre se levanta y siempre sale adelante. Pero debemos reconocer con absoluta honestidad intelectual lo que se ha hecho bien. Ya. Y tenemos, mire, el presupuesto general del Estado recibió incrementos tributarios por más del 15% a comparación del periodo del 2023, es decir, de 12.806 millones. La capacidad productiva del país, que el PIB, aquí hago la corrección porque en la cifra anterior lo que mencionaba era el presupuesto general del Estado, el PIB que teníamos nosotros en 118.000 millones de dólares, 118.884 millones, ¿cuánto ha crecido a la fecha? 123.000 millones de dólares. 5.000 millones. Es decir, ha existido dentro del Estado una capacidad también que ha movilizado la economía por las buenas decisiones que se han tomado. Está por los suelos, Bueno, mire, y no se ve, sinceramente, yo no veo a un presidente que diga, me voy a tomar ese desafío de rescatar la producción petrolera. La producción petrolera un gerente de Petroecuador cada 2 meses. No sé de dónde ha sacado las cifras, sinceramente, pero la producción petrolera sin las privadas, me refiero a la de Petroecuador, ¿no? Sí, el 0,9%, es decir, 1.3 millones de barriles a comparación del año 2023. Por eso digo, la medición que hay que hacerle al presidente, hagámosla, pero hagámosla con el año también 2023, como recibió el gobierno, como recibió el país. Y eso vamos a ver. Por eso estamos rescatando su buenas. disciplina fiscal, por ejemplo, que es un punto que es favorable, y también algunos indicadores en seguridad que no se pueden negar, aunque no sean completos, porque se nos puede ir de las manos a través del control carcelario. Ahí hay una alerta, ¿no? Vamos al tema de seguridad, porque lo decía Carolina y algo que tampoco sé de dónde sacó la cifra, sinceramente,
porque de hecho este ministerio, a comparación, insisto, las comparaciones tienen que hacerse anuales, no las podemos hacer hace un mes atrás. El mismo ministerio dice sino anuales. enero, noviembre y compara con el anterior, por eso se logra el 18%. A comparación del año anterior, ¿qué es lo que pasa? Cuando un gobierno viene y no consume el presupuesto que se le ha generado, evidentemente se le recorta, ¿verdad? Eso es lo que ocurrió. Este ministerio no solamente que ha ejecutado gran parte del presupuesto. Miren, los homicidios intencionales, y aquí Carolina que defiende una causa muy noble como es la del feminismo, los homicidios también, los femicidios se han reducido en el país. Los homicidios intencionales también se han reducido. ¿En cuánto? En el 18% a comparación. Hablemos de seguridad luego de este corte, comisario. Sí. ¿Parece? Volvemos luego de este corte aquí en Políticamente Correcto. Recuerde que también estamos en vivo en ecuavisa.com y en Ecuavisa Play. Puede visitar nuestro micrositio y revisar este y todos los programas de Políticamente Correcto. No se desconecte, regresamos enseguida con más. Bien, seguimos en Políticamente Correcto. Asambleísta Álvarez, ¿usted cree entonces que los indicadores de seguridad sí pueden fortalecer al presidente Noboa de cara a la reelección, que será el gran plebiscito a su mandato? No solo que lo puede fortalecer al presidente Noboa, sino que al país. Y mire, el tema de seguridad no solamente que da confianza al sector empresarial, a la inversión privada también, para generar más producción y que se dinamice mucho más la economía, sino que ha sido el sostenimiento también por parte de la ciudadanía. La ciudadanía lo reconoce en cada territorio donde yo también visito y converso. La ciudadanía dice, si bien es cierto, falta mucho por hacer, pero no es menos cierto que este es el presidente que se ha enfrentado de manera frontal en contra de la delincuencia sin cederle un metro de terreno. Sí hay que preocuparse por las nuevas masacres carcelarias, por las imágenes que circulan de mujeres secuestradas en vivo y en directo delante de sus hijos, asesinatos múltiples en Aguagrio, en Durán, en Manta. Entonces uno dice, ¿realmente ha cambiado el país en el último año? A ver, mire, que hemos mejorado las cifras y las estadísticas en materia de seguridad, eso es un hecho cierto, no lo podemos desconocer. Ya. Ahí están los datos, son públicos y los pueden revisar. Que falta y estamos trabajando para mejorar aún más la percepción de seguridad de la ciudadanía, por supuesto que sí. Insisto, no decimos que todo está bien, decimos que estamos trabajando para mejorar aún más lo que está Giancano, tú manejas muchos datos de seguridad y en ese sentido, ¿cómo podríamos hacer esa evaluación? Es decir, si se convierte una herramienta fuerte para Noboa exhibir resultados de seguridad en la campaña, lo que no ocurriría, como nos decía Carolina, con la economía real, la del bolsillo y la de los apagones, por ejemplo. Sí, yo creo que en seguridad él ha tenido el acierto de no trastocar los planes que ya venían implementándose desde el Comando Conjunto. Es decir, un proceso de fortalecimiento de la Fuerza Armada y de la Policía, luego pasar a un proceso de contención para luego a una eliminación. O sea, hay una política de Estado ahí. Por supuesto, esto empieza desde el año 2022 con una conexión muy fuerte con los Estados Unidos. Y antes incluso con Morena. Sí, exacto. Entonces eso es valioso porque finalmente el beneficiario es el ciudadano. O sea, ahí hacemos te hago un paréntesis, perdón que te interrumpa, pero entonces eso quiere decir que cuando hay políticas de Estado como la fiscal o como la de seguridad, se ven resultados que le benefician al país. Claro, al menos ya se preocupa menos, ¿no? Ya. Es decir, el que los militares estén en la cárcel, la declaración de conflicto armado, eso estuvo bien, Pero yo creo que, es un problema que todavía tiene unos problemas gravísimos. El presidente mismo dijo, tenemos 2.000 hectáreas de coca, por el informe de Estados Unidos, que está cuestionado, pero... Algo estará pasando. En el informe están las coordenadas de dónde están los cultivos según los satélites. Y no hay que menospreciar eso porque es el mismo sistema que utiliza Colombia para saber dónde está, porque no es que van a vigilar en Nariño o en Putumayo, que es inhóspito, dónde están los cultivos. Pero hay un grave problema de paso de droga todavía, ¿no es cierto?, de exportación de droga, ¿no es cierto?, de intercambio de armas, intercambio con dinero. Hay un sector que se ha apropiado del tema empresarial, ¿no es cierto?, para delinquir, las mafias, ¿no es cierto?,
necesitamos cabecillas, o sea, inteligencia espectacular el trabajo que está haciendo. Son 25 blancos que tienen en la mira y todos van cayendo y me parece espectacular. Eso va más allá de la política. Lo que los políticos deben hacer, incluido el presidente Noboa, es apoyar a inteligencia, darle la confianza absoluta, darle capacitación Entonces, de recursos. ¿en dónde se puede caer en esta campaña el presidente? ¿Qué es lo que le puede pasar Lo factura? económico y los apagones. Pero entonces, ¿y si los apagones dependen de las lluvias? No ¿Eso la tanto. gente puede? No, según esta medición que le había mencionado, ya le responsabilizan al gobierno. Ya le responsabilizan al gobierno. Ahí hay un cambio de relato entonces, Carolina. O sea, la gente empieza ya a cambiar el relato previo a las elecciones. A ver, yo siempre he sostenido que la gente, bueno, para empezar, me parece que tenemos la tentación de subestimar a los electores, ¿no? Generalmente estamos concentrados analizando a los políticos, a los binomios, a quienes se han candidatizado y miramos poco a los electores. Finalmente, los electores no son ingenuos y a pesar de que yo repito mucho que los ecuatorianos somos de memoria corta, yo creo que algunas veces hemos condenado a ciertas personas en las elecciones, ¿no? Yo definitivamente estoy convencida, tal como lo dice Jan, que la gente se da cuenta que hay un responsable en el tema de la crisis energética. Esto no quiere decir que haya varios factores, digamos, que confluyen en la responsabilidad de lo que hoy está atravesando el Ecuador en el tema energético. No obstante, yo creo que un gran porcentaje de la población ya es capaz de mirar lo que está ocurriendo. ¿A qué me refiero? Son capaces de decir, bueno, aquí hay un presidente, aquí hay un gobierno que debía haber tomado decisiones y que a tiempo. fatalmente coincide con una elección, porque si fuera después de 2 años la elección, quizás fuera otro escenario. Sí quisiera acotar un asunto. Jan hablaba de las políticas de Estado y que le parece que, si no comprendí mal, que el presidente Noboa ha tenido el acierto de permitir continuidad. Yo no estoy tan segura de eso porque me parece que en un Estado absolutamente debilitado como es el Estado ecuatoriano, ¿qué políticas de Estado podemos tener? ¿Me explico? Bueno, es decir, fiscal, por ejemplo. A ver, bueno, la política fiscal que se le puede reconocer mal o bien. O la cooperación con los Estados Unidos. Sí, que además me parece que es uno de estos discursos que son medio vacíos, ¿no? Si miramos la reciente decisión del presidente de hablarnos de la famosa implementación de bases extranjeras en el Ecuador, no nos vayamos muy lejos. Miremos lo que pasa en Colombia, Carlos. 7 bases estadounidenses y por tercer año consecutivo Colombia rompe récord en los cultivos de coca. Pero entonces, porque se rompió el concepto de seguridad democrática, digamos, dice Uribe, por ejemplo. Bueno, digamos, o sea, ¿cuán efectivas son estas decisiones, más allá de que tenemos un presidente candidato que toma decisiones y hace anuncios en ese tenor? Claro, volviendo un poco a la idea del presidente candidato, en los bloques anteriores mencionabas el hecho de que, de que no hay una oposición fuerte. Entonces, inevitablemente, ¿hay un clivaje correísmo-novoísmo en estas elecciones? ¿Eso es inevitable o hay opción para un tercero? En este momento yo no soy capaz de reconocer una tercera vía. Me parece que al momento de haber bloqueado la candidatura de Topic se eliminó esta potencial tercera vía. Cuando nosotros miramos los números, al menos lo que nos están presentando ahora las encuestas, es un gran pelotón de 11 candidatos que están marcando por debajo del 1%. ¿Pero y por qué la gente que dices que no se le debe subestimar, en cambio sí va a pensar en que no tengo dos opciones, o Noboa y el correísmo, que no nos gusta ninguno, que se han desgastado los dos, y no buscar un tercero? Porque en este momento, con la cantidad de candidatos que tenemos, lamentablemente yo no vislumbro que la gente sea capaz de reconocer en este pelotón de candidatos una tercera vía. Jan, desde el punto de vista. Yo creo que es verdad, el correísmo y el novoísmo tratan de polarizar la elección. O sea, eso es una realidad absoluta. Esa es la agenda. Esa es la agenda. Pero la forma que lo están haciendo tiene un error estratégico de base y es con el miedo, ¿no? Y la gente, según igual la última encuesta de Comunicaliza, está abierta absolutamente a ver una alternativa a este gobierno, ¿no? Y alternativa también al correísmo. Es decir, ven que sí hay opciones distintas y están abiertos. Todavía no están claras, dice un 32%, pero ven que puede haber una alternativa. ¿Y sabe qué es lo que pasa con el miedo cuando juegan a polarizar de esa forma? Siempre sale un tercero. Siempre sale un tercero que no le tiene miedo. Y pasó en España. Y está creciendo, porque la derecha conservadora en América Latina y en España ha crecido. Vox es un ejemplo de eso. Pero usted tiene la teoría del piso,
del piso de Noboa y del techo de los correístas. ¿Cómo es eso, Miren, asambleísta? En el tema energético es importante, insisto, los ecuatorianos somos tan exigentes con nosotros mismos siempre y eso nos lleva realmente siempre a salir adelante y a sobrevivir a cualquier crisis. Que los políticos abusan de los ecuatorianos en Sí, ese sentido, pero allá vamos. porque somos resilientes y no importa. Lo que nos sucede maltratan es que igual. debemos reconocer que el presente que hoy vivimos, la crisis energética, es producto de gobiernos anteriores que jamás planificaron, jamás se dieron la tarea de ver lo que podía pasar más adelante y nos dejaron con una matriz energética que, dicho sea de paso, estaba en el plan maestro de electricidad y jamás planificaron de acuerdo a eso, dejando al país en esta crisis. Ahora, no es menos cierto tampoco que hay un presidente que le ha dado la cara a eso y ha dicho, vamos a resolver el problema, pero la gente tampoco se olvida que no es responsabilidad de este gobierno, sino responsabilidad de otros gobiernos Solo 20 anteriores. segundos, por favor. ¿Cuál es la teoría que usted maneja del piso y de los techos del candidato Noboa? Bueno, insisto, la ciudadanía reconoce que esto no es responsabilidad del actual gobierno, que el actual gobierno heredó esta crisis energética, así como la crisis de seguridad que la ha estado resolviendo. Esta crisis energética no es responsabilidad de este gobierno y por eso la gente reconoce que al momento que el gobierno resuelva esta crisis, pues bueno, recuperaremos lo que hemos perdido en elecciones. Se acaban los apagones y se levanta nuevamente Noboa, o sea, se consolida. Yo no digo que solamente con los apagones, sino con la percepción que la ciudadanía tiene de quién realmente quiere hacer lo bueno para el país y quién no. Bien, nos vamos a un siguiente corte comercial. Entramos en la etapa de conclusiones. Jan Cano, ¿es políticamente correcto decir que Ecuador ya conoce a fondo el modelo Noboa? No, para nada. Todo lo contrario, creo que todo está por verse. Hay una oportunidad que tiene el presidente Noboa, si quiere en verdad la reelección, de tratar de acercarse a las soluciones estructurales que necesita el país ante los gravísimos problemas que hay. Él no puede solo, ninguno de los políticos puede solo. El populismo y el autoritarismo lo único que llevan a los países es a la debacle económica. Entonces él tiene que abrir la mano y si es que en verdad quiere él una reelección, pues hacer una agenda más de país. Carolina Jaramillo. Lo políticamente correcto es decir que tenemos un presidente que en lugar de gobernar ha hecho campaña. Eso es políticamente correcto. No conocemos el plan de gobierno o el modelo de gobierno de Noboa. Conocemos un Daniel Noboa que es muy bueno haciendo campaña. No podemos dejar de reconocer algunos aciertos durante el periodo de gobierno, pero creo que él se ha dedicado a hacer una campaña. Es un presidente / candidato. Ferdinand Álvarez, ¿qué es lo políticamente correcto? Bueno, estamos viviendo en un momento donde todos contra el actual presidente Daniel Noboa. En esta elección que desde ya estamos conociendo y sintiendo la ciudadanía, tenemos dos percepciones. Una, la de un presidente que trabaja incansablemente por resolver los problemas heredados de otros gobiernos. Y ahora, la segunda, la de ciertos grupos políticos que estoy seguro que son capaces de ponerle vela a los santos para que no lleven el país, porque lastimosamente ellos mismos nos dejaron solamente con una matriz energética. Y este presidente resolverá ese grave problema y esa grave crisis en beneficio de los ecuatorianos. Y bien, a estas alturas difícilmente habrá quienes no reconozcan que Daniel Noboa se convirtió en el actor político más relevante y con mayor poder del Ecuador. Ese título, por cierto, tiene bemoles, porque más allá de pensar que en una sociedad como la nuestra un presidente fuerte y determinado siempre será necesario, también se ha deteriorado instituciones y espacios de concordia por un voluntarismo a ratos innecesario y contraproducente. Este año ha sido demasiado tiempo para que Noboa haga de su gobierno una etapa de aprendizaje. Y por esa razón, temas tan delicados como la crisis eléctrica o el desplome de la gestión petrolera amenazan con el colapso del país entero. Aunque en los primeros meses, sobre todo en decisiones fiscales, el régimen no se ha guiado por la fiebre electoral, su afán para acumular poder político sí está condicionado por la campaña de reelección. La población ha valorado la gestión del gobierno, pero sus permanentes tropiezos, sobre todo en la crisis energética, pueden virar el barco de Noboa en pocas semanas si no se dan golpes de timón urgentes. Por eso que los demócratas llaman respeto institucional. Hasta el próximo programa. Con estas reflexiones cerramos este debate de Políticamente Correcto. Recuerde que puede escucharnos en Spotify en la lista de reproducción. Nosotros nos volvemos a encontrar el siguiente domingo. Manténgase con la señal de Coavisa.